Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, francamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. El título del vídeo ya lo dice todo. ¿Qué dijo Kerem de su manager para avergonzar a tantos? Prepárense porque vamos a desgranar esta historia que tiene todos los ingredientes de un drama, pero que, como siempre, vamos a abordar con la curiosidad y el análisis que nos caracterizan. Si son nuevos por aquí, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Así que, ¿qué fue lo que pasó realmente? La noticia ha explotado en las redes sociales y en los medios, y la gente está dividida. Por un lado, están quienes defienden a Kerem y creen que es un error juzgarlo por un comentario sacado de contexto. Por otro lado, hay una marea de gente que considera que lo dicho por Kerem es inaceptable y que su manager tiene todo el derecho a sentirse avergonzado, o peor aún, perjudicado. La tensión es palpable y entenderemos por qué. Para ponerlos un poco en contexto, Kerem es una figura pública muy conocida, a menudo admirado por su talento y su trayectoria. Su manager, por otro lado, ha sido una figura clave detrás de bambalinas, trabajando incansablemente para impulsar su carrera. La relación entre un artista y su manager suele ser muy estrecha, casi simbiótica, y cuando algo así sale a la luz, las repercusiones pueden ser enormes. La cuestión central gira en torno a unas declaraciones que Kerem habría hecho sobre su propio manager. No se trata de un rumor fugaz, sino de una información que ha sido reportada por varios medios y que, según parece, tiene cierto sustento. La controversia surge porque las palabras atribuidas a Kerem parecen, por decirlo suavemente, poco profesionales y, para muchos, hirientes. Los detalles específicos de lo que dijo son cruciales para entender la magnitud del escándalo. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la información inicial puede ser incompleta o sujeta a interpretaciones. Vamos a intentar desentrañar las diferentes versiones de los hechos y analizar las posibles implicaciones. ¿Fue un desliz verbal? ¿Una crítica constructiva mal expresada? ¿O algo mucho más profundo y malintencionado? Una de las teorías más comentadas es que Kerem, quizás en un momento de frustración o estrés, habría hecho comentarios negativos sobre la capacidad de su manager para gestionar su carrera, sus decisiones, o incluso aspectos más personales de su relación laboral. Se habla de frases que podrían haber minado la confianza, dañado la reputación del manager, o puesto en duda su profesionalismo. Imaginen la escena, un artista exitoso bajo la presión de la fama, hablando de su pilar fundamental de una manera que no solo lo avergüenza públicamente, sino que también podría poner en peligro su sustento y su futuro en la industria. Es un escenario delicado, y por eso tanta gente está pendiente de los detalles. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un mundo complejo y a menudo implacable. Las relaciones profesionales son tan importantes como el talento en sí mismo. Un manager no es solo alguien que consigue contratos, es un estratega, un consejero, a menudo un amigo, y alguien que invierte una gran cantidad de tiempo y energía en el éxito de su cliente. Por lo tanto, las palabras de Kerem, si fueron como se reportan, no solo afectan al manager en el ámbito profesional, sino también a nivel personal. La sensación de traición, de que alguien en quien confías te desacredita públicamente, puede ser devastadora. Además, no podemos olvidar el factor de las redes sociales. Hoy en día una palabra mal dicha puede viralizarse en cuestión de minutos, convirtiéndose en un tema de debate global. Los fans reaccionan, los críticos analizan, y la presión sobre todas las partes involucradas aumenta exponencialmente. Es un circo mediático en el que a menudo se pierde el matiz y la objetividad. Por eso en este vídeo queremos ir más allá de los titulares y tratar de entender las diferentes facetas de esta historia. ¿Qué se sabe sobre la reacción del manager? Hasta ahora, la información ha sido más bien limitada. Es probable que en una situación así, el manager esté buscando asesoramiento legal y profesional para determinar los próximos pasos. Podría haber un silencio estratégico mientras evalúan el daño y consideran sus opciones. Sin embargo, la ausencia de una declaración pública no significa que no haya habido una respuesta interna. La vergüenza que menciona el título del vídeo sugiere que el manager está consciente de la situación y, presumiblemente, afectada por ella. Ahora, analicemos la perspectiva de Kerem. ¿Cuáles podrían ser sus motivaciones o circunstancias?
Podríamos estar ante un caso de agotamiento de un artista que se siente mal interpretado o infravalorado y que expresa su frustración de la peor manera posible. O tal vez, y esto es algo que a menudo se especula en estos casos, hay tensiones subyacentes en la relación profesional que han llegado a un punto de quiebre. A veces los artistas sienten que sus managers no están cumpliendo sus expectativas, que no entienden su visión artística, o que no están gestionando su carrera de la manera que creen conveniente. Sin embargo, la forma en que se comunican estas inquietudes es lo que marca la diferencia entre una conversación constructiva y un escándalo público. Otra posibilidad es que las palabras de Kerem hayan sido malinterpretadas o sacadas completamente de contexto. En el mundo del espectáculo es común que las declaraciones sean editadas, resumidas o incluso tergiversadas para crear un titular más jugoso. ¿Podría ser este el caso? Si bien es una posibilidad que no debemos descartar, la magnitud de la reacción sugiere que las palabras, tal como se reportan, tienen un peso considerable. El concepto de avergonzar a tantos es interesante. No se trata solo de avergonzar al manager, sino de generar un sentimiento de vergüenza o decepción en un público amplio. Esto puede ocurrir cuando las acciones de una figura pública van en contra de los valores que proyectan o de las expectativas que sus seguidores tienen de ellos. Si Kerem se presentaba como un profesional respetuoso y agradecido, y sus declaraciones son percibidas como arrogantes, desagradecidas o crueles, el impacto en su imagen pública puede ser significativo. La audiencia puede sentirse traicionada por la imagen que tenían de él. Además, este incidente pone de relieve la dinámica de poder en las relaciones entre artistas y sus equipos. El artista, al ser la cara visible y el talento, a menudo tiene un poder considerable. Sin embargo, el manager es el arquitecto estratégico, el que negocia y protege la carrera. Cuando esta relación se rompe de manera pública y desagradable, las implicaciones para ambas partes son serias. Para el manager puede ser difícil encontrar nuevos clientes si su reputación se ve empañada por la percepción de que no pudo manejar la relación con un artista importante. Para el artista puede ser un desafío encontrar un nuevo manager que esté dispuesto a asumir el riesgo, y la audiencia puede empezar a cuestionar su capacidad para trabajar en equipo y mantener relaciones profesionales saludables. Para comprender mejor la situación, es útil considerar ejemplos similares en la historia del entretenimiento. Hemos visto casos de artistas que han tenido conflictos públicos con sus representantes y las consecuencias varían enormemente. Algunos logran resolver sus diferencias y continuar trabajando juntos, fortalecidos por la experiencia. Otros se separan de forma amarga, dejando cicatrices que tardan mucho en sanar. El caso de Kerem parece inclinarse hacia el segundo extremo, al menos por ahora. La industria musical, cinematográfica y televisiva se basa en gran medida en la confianza y la reputación. Un escándalo como este puede tener un efecto dominó. Los patrocinadores pueden reconsiderar sus acuerdos, los proyectos futuros pueden ser cuestionados, y la percepción general de Kerem como profesional puede verse afectada. No es solo una disputa personal, es una cuestión que puede tener un impacto tangible en su carrera. Una pregunta clave que surge es, ¿quién tiene la razón? En estas situaciones, rara vez hay una única respuesta. Probablemente la verdad se encuentra en algún lugar intermedio, o quizás ambas partes tienen puntos válidos de vista que no han sido comunicados de manera efectiva. Lo que es innegable es el impacto. Las palabras de Kerem han generado un debate y han causado, según el título, vergüenza. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la comunicación en las relaciones profesionales, sobre la responsabilidad que tenemos como figuras públicas al expresarnos, y sobre cómo nuestras palabras pueden afectar a quienes nos rodean. Consideremos la posibilidad de que Kerem, en un intento de liberarse de la presión o de defenderse de algo, haya cruzado una línea. Es fácil caer en la trampa de criticar a quienes están cerca de nosotros cuando nos sentimos acorralados. Sin embargo, la manera en que se hace esa crítica es fundamental. ¿Fue una explosión de frustración, o un ataque deliberado? La respuesta a esta pregunta determinará la gravedad de las consecuencias. Es importante también destacar el papel de los medios y las redes sociales en la amplificación de este tipo de controversias. A menudo buscan el drama y la controversia, y una disputa entre una celebridad y su manager es material perfecto para ello. La rapidez con la que se difunde la información, sin la debida verificación o el contexto completo, puede crear una narrativa distorsionada que perjudica a todas las partes. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto?
Primero, la importancia de la comunicación abierta y honesta en las relaciones profesionales. Si Kerem tenía problemas con su manager, una conversación directa y respetuosa habría sido mucho más productiva que declaraciones públicas que avergüenzan a ambas partes. Segundo, la responsabilidad que tenemos al hablar. Nuestras palabras tienen poder y debemos usarlas con cuidado, especialmente cuando afectan a otras personas. Tercero, la necesidad de ser críticos con la información que consumimos, especialmente en la era digital, donde los rumores y las medias verdades pueden propagarse como la pólvora. El hecho de que el título hable de avergonzar a tantos, sugiere que el impacto de las palabras de Kerem ha ido más allá del manager. Ha tocado una fibra sensible en el público, quizás porque muchas personas han experimentado situaciones similares en sus propios entornos laborales, o porque simplemente consideran que la falta de respeto y gratitud es inaceptable. La empatía juega un papel importante aquí. Ponernos en el lugar del manager, imaginar cómo se sentiría al ser criticado públicamente por alguien a quien ha apoyado, nos ayuda a comprender la magnitud del problema. ¿Y ahora, qué sigue? El futuro de la relación entre Kerem y su manager es incierto. ¿Se separarán? ¿Intentarán reconciliarse? ¿Habrá consecuencias legales? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que este incidente servirá como una lección, quizás dolorosa, para todas las partes involucradas. Para Kerem, la importancia de la diplomacia y el manejo de las relaciones profesionales. Para el manager, la necesidad de establecer límites claros y protegerse de posibles ataques. Y para el público, una oportunidad para reflexionar sobre las dinámicas del mundo del espectáculo y la importancia de la integridad. La industria del entretenimiento a menudo se presenta como un mundo de glamour y éxito, pero detrás de escena, hay relaciones complejas y desafíos constantes. Este caso es un recordatorio de que incluso en la cima, las relaciones humanas y la comunicación son fundamentales. Y a veces un solo comentario puede tener el poder de sacudir los cimientos de una carrera. En resumen, la situación de Kerem y su manager es un ejemplo de cómo las palabras, especialmente las dichas en público, pueden tener consecuencias devastadoras. La controversia gira en torno a declaraciones atribuidas a Kerem que habrían avergonzado a su manager, y posiblemente a muchos más por su falta de profesionalismo o respeto. Hemos explorado las posibles motivaciones, las reacciones y las implicaciones para todas las partes involucradas, sin olvidar el papel de los medios y las redes sociales en la amplificación de estos eventos. Espero que hayan encontrado este análisis intrigante y útil. Estas son las historias que nos recuerdan lo compleja y fascinante que puede ser la vida pública. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem se equivocó? ¿Cómo reaccionarían ustedes en una situación similar? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de irse, si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron informativo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo y las reflexiones sobre las relaciones humanas. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias por ver.